Les damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. El objetivo principal de esta red es construir un pensamiento filosófico llegado por mujeres, porque todas las mujeres somos visibles, y ese es el objetivo, de plasmar nuestras ideas, nuestro pensar, y a través de una metodología planteada. En este sentido, bueno, el día de hoy vamos a exponer, o sea, va a exponer más bien el tema de la labor intelectual en las estructuras sociales, la cual, por supuesto, tiene mucho que ver con las actividades que realizan esta Red Mexicana de Mujeres Filósofas. En este sentido, les damos la más cordial de las bienvenidas y, por supuesto, me voy a dirigir a presentar a nuestra ponente que el día de hoy estará presentando este interesante tema que tiene que ver con las estructuras, con el pensamiento, en la labor intelectual en las estructuras sociales. Es licenciada, Tania Rodríguez Martínez, es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Humanidades con especialidad en Filosofía Contemporánea por la misma universidad y se ha desempeñado como docente a nivel medio superior y superior. En la actualidad, labora como docente investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, sus áreas de estudio se han centrado en filosofía política. Y bueno, por supuesto, es miembro de la Asociación Filosófica Mexicana de la licenciatura en filosofía. Ha colaborado en el desarrollo de habilidades argumentativas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, una propuesta en cierne, en México Editorial Torres Asociados. Y bueno, también ha participado a través de la desaparición forzada de derechos humanos en México. Tiene una amplia trayectoria en materia de participación y de filosofía política, y eso le permite justo el día de hoy presentar esta visión acerca de la labor intelectual en las estructuras sociales. En tanto a la comentarista, que nos hará favor de participar para dar los comentarios pertinentes en relación a la información Rebeca, del tema. Están volteados los papeles. Pues solo para corregir. La presentadora será Viridiana Estefanía, quien es la proponente de este tema. Justo es licenciada. ¿Me están escuchando bien? Es licenciada en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es becaria del Programa Nacional de Investigación de Verano de Delfín 2019 en el área de filosofía. Ha participado en las Olimpiadas de Lógica de la Academia Mexicana en 2018. Ha participado, por supuesto, también en diversas ocasiones como ponente entre los diálogos y debates en la Olimpiada de la Academia Mexicana de Lógica en 2018 y Logística, y oyente en diversos congresos nacionales e internacionales. Por supuesto, hay que decirlo, es miembro del es miembro del Seminario Permanente de la Red Nacional de Mujeres Filósofas. Ha manejado técnicas plásticas como dibujo, pintura, moldeado. En este sentido, bueno, pues podemos observar que es una mujer que ha tenido un amplio bagaje cultural y en su experiencia en materia de constructos filosóficos políticos. Además, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Ha participado, también tiene una licenciatura en Comunicación y Medios por parte de la misma Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, el día de hoy nos va a presentar esta ponencia que está a cargo justo de la labor intelectual en las estructuras sociales. Y ahora sí, en esta confusión que tuve, bueno, pues la que va a ser presentadora de la misma ponencia o comentarista de la misma ponencia será la licenciada Tania Rodríguez Martínez, que como bien ya lo había comentado, es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Humanidades con especialidad en Filosofía Contemporánea por la misma universidad, y bueno, se ha desempeñado como docente tanto a nivel superior como a nivel medio superior. Bueno, sin más detalles, le cedo el uso de la palabra a nuestra ponente, Viridiana Estefanía Conchas Ramos.
Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y como bien lo dijo aquí nuestra moderadora Rebeca, mi tema a exponer es el de la labor intelectual en las estructuras sociales. Y bueno, este tema surge pues de lo que viene siendo un poco la confrontación que uno mismo tiene al ser estudiante de este tipo de ramas, en especial por la filosofía, y cómo uno se cuestiona el quehacer que uno tiene dentro de pues la sociedad, que es, pues creo que es algo que a mí me ha resultado pues una gran interrogante. Bueno, iniciando como tal con la ponencia del tema, cuando enunciamos la labor intelectual, entramos en un terreno que poco se evalúa y más en la actualidad que la información nos llega como bombardeo. Las redes sociales nos saturan, nos hacen sentir dispersos, confusos, si intentamos ser evaluativos, discernir o digerir una noticia, un artículo científico, una crítica, una reseña, etcétera. Por lo que es una labor a la cual no hay una detención para cuestionarnos lo que nos está comunicando. Y aunque tiene el mérito de ser neutral en su ejecución, en la práctica, por ende, en los resultados que nos lanza, llegan a nosotros como posturas de alto nivel de razón. También se ha demostrado que no siempre se ejecuta y se practica de tal forma. En el presente trabajo tratará de realizar un análisis sobre el quehacer filosófico, sobre el quehacer intelectual, perdón, en las estructuras sociales. Ante todo intentará ir más allá y planteándose el siguiente cuestionamiento, que este mismo pues será la tesis bajo la cual está inscrita esta investigación, y es el de cómo debería ser la labor intelectual en las estructuras sociales. Este mismo cuestionamiento será pues el desarrollo en sí del trabajo. Se recurrirá principalmente a las ideas y ejemplos desarrollados por el filósofo Noam Chomsky en su obra La responsabilidad de los intelectuales, y también tomando algunas ideas del filósofo Michel Foucault de su obra de la arqueología del saber. Muy bien. Pues para empezar, es importante definir qué se entiende o perfilar, mejor dicho, lo que es la estructura social. Y creo que cuando abordamos este tema, en un principio podemos pues, remitir a varias ideas, pero si se quiere tener como un concepto o una definición más precisa de ello, entonces habrá que recurrir a la sociología, que pues es la rama de estudio encargada de este tipo de conceptos. La definición o el concepto más general del cual se tiene una noción es el que se ha enseñado en el bachillerato y bueno, se sigue enseñando en el bachillerato, y es esta idea de la visión piramidal de la jerarquía de poder en la cual está la riqueza, está la visión clásica que remite directamente a las clases sociales. La idea en la cima se encuentra la idea de que los individuos que se encuentran en la cima son quienes tienen mayor poder, y pues como pueden ser los empresarios, pueden ser los políticos y lo que antes se conocían como los monarcas. Y de ahí llegar hasta el piso de abajo y entrar en la clase obrera, en
en los que antes eran los lacayos, los esclavos, y no es una visión del todo desatinada de lo que se vive respecto al poder en la actualidad. Realmente no es una visión muy ciega, porque seguimos teniendo jerarquías, pero sin duda, esta visión resalta por lo menos de manera más exclusiva, excluye en apariencia a los grupos sociales, o al menos no los integra muy bien. Sino que más que nada resulta una visión clásica de la estructura social, llega a ser desde un aspecto político, económico, pero más no social, como la palabra misma lo dice, que excluye el sentido social. Tomando una definición actual, la estructura social son una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Se puede definir ahora el sistema como está establecida de hecho en la sociedad, llenándola de contenidos que interactúan por las redes de la estructura, usando cualquier tabla, cualquier cultura, lenguaje, arte, religión, recreación, deporte, paz, valores como gobierno, propiedad, estratificando a la familia, grupos, etc. Estratificación de la familia, perdón. Complementando así una definición, una identificación e identidad, y mejorando su entendimiento. Por lo que este trabajo quiere referir en general a que todos los grupos de una estructura social hay una intervención de la labor intelectual, sea como el objetivo de estudio. El papel del oyente, de los trabajos de investigación, de elaborar dichas herramientas desde la enseñanza, de construir, hablamos de investigaciones con fines de desarrollo de productos del consumismo, las investigaciones que están basadas en la construcción de los productos para el consumo, tal cual la relación que hacer intelectual y estructuras sociales no es ajena. Hablando desde principalmente el pensamiento de Noam Chomsky, bueno, de ahí partirá el desarrollo de la investigación. Noam Chomsky fue un filósofo y desde su obra de la responsabilidad de los intelectuales, bueno, creo que aún vive, perdón por el error ahí, pero aún vive. Entonces es el filósofo. Y en palabras de Héctor Schmuckler, quien fue un semiótico y teórico de la comunicación argentino, quien estuvo a cargo de elaborar una introducción a una de las ediciones de la obra de Noam Chomsky en español. Expongo la siguiente cita. La búsqueda de verdades comunes y absolutas no deja de ser una de las formas de engaño. Noam Chomsky en 1967, al calor de la guerra de Vietnam, surge su obra La responsabilidad de los intelectuales. En 2011, tras el asesinato de Bin Laden, escribe otro ensayo titulado Gaza en crisis, reflexiones sobre la guerra de Israel contra los palestinos, en colaboración con Ilan Patek. Ambos escritos tratan sobre el papel social que deben tener los expertos. Cabe mencionar que esta investigación se centrará en la primera obra de Noam Chomsky, que es La responsabilidad de los intelectuales. Muy bien, Noam Chomsky en su obra plantea una serie de casos en los cuales él va discerniendo su problemática en torno a la importancia de las figuras intelectuales de la sociedad
Y uno de los casos de los que Noam Chomsky presenta es el siguiente: de la posición de un intelectual en defensa de las acciones de Estados Unidos ante el bombardeo que hizo en Vietnam, perdón. Para comprender los fenómenos más elementales de la historia contemporánea, de igual modo, ¿qué se puede pensar del testimonio de Thomas Schelling al declarar ante la Comisión de las Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes el 27 de enero de 1965 que dos peligrosos amenazaran a los Estados Unidos hacia Asia se convirtiera en comunista? En primer lugar, los Estados Unidos y lo que llamamos la civilización occidental sería excluido de una gran parte del mundo pobre de color potencialmente hostil. En segundo lugar, un país como los Estados Unidos probablemente no pueden mantener su confianza en sí mismo. Si la mayor empresa que nunca haya intentado crear las bases para una vida próspera, decente y de modo de gobierno democrático en el mundo subdesarrollado es considerada como un fracaso o como una tentativa que no intentaríamos de nuevo. El argumento que presenta Chomsky ante el caso de Thomas Schelling, quien dio ese discurso, es el siguiente: esto es increíble a menos que se considere el problema desde un punto de vista más histórico y se ubiquen tales afirmaciones en el contexto del moralismo hipócrita del pasado. Entonces, los argumentos que declaró Estados Unidos para combatir Vietnam no son muy claros realmente y enuncian ideologías racistas. En el caso de las ciencias sociales, se tiene mucho énfasis en la responsabilidad de las figuras representantes que actúan en el poder. Si bien su labor no es académica, cabe recalcar, el asunto de las acciones a tomar y por ende de sus justificaciones deben de ser de orden intelectual. Aquí es importante resaltar que la figura, el hecho de que las figuras políticas tengan una influencia en la estructura social debe tener una responsabilidad en la cual sus acciones y sus discursos deben ser de orden intelectual, aunque no sean intelectuales como tal su desempeño. En el caso 2, se presenta el de Woodrow Wilson, crítica a América Latina. Woodrow Wilson, por ejemplo, que quería enseñar a los latinoamericanos el arte de gobernarse correctamente y que escribía en 1902. Nuestra tarea específica es enseñar a los pueblos coloniales el orden y el autocontrol, la disciplina, el respeto a la ley y a la obediencia. Woodrow Wilson fue un político y abogado estadounidense, presidente de los Estados Unidos, que asumió el cargo desde 1913 hasta 1921. Llevó a cabo una política exterior de intervención iberoamericana y orientada a cambiar la opinión pública estadounidense para intervenir en la Gran Bretaña. Participó en conferencias como la de París, fue Premio Nobel de la Paz en 1919, participó como impulsor de la Sociedad de Naciones y defensor de la segregación racial. Cabe recalcar que la declaración de su comentario hacia los latinos fue previa a ser presidente de los Estados Unidos. Aún sin el cargo político, tenía intervención social. Y además de su participación en la Conferencia de París y haber recibido un prestigioso premio Nobel, no ignorando el apoyo a la segregación racial,
la cual ejecutaba entre una de sus intervenciones era la siguiente: hacer una división social de sitios, transportes exclusivos, restaurantes, baños públicos, etcétera, entre americanos del sur y americanos afrodescendientes. Otra de sus intervenciones fue no admitir a los americanos afrodescendientes en ningún cargo de poder directivo, además de no tener derecho al voto. Bueno, esto da mucho que decir respecto a la figura intelectual de Woodward. El siguiente caso que se presenta corresponde a Kinzinger. Kinzinger Kinzinger nos proporciona un ejemplo muy significativo de la falta de espíritu crítico con motivo del debate televisivo Harvard-Oxford sobre la política norteamericana en Vietnam. Kinzinger declaró que el motivo de su mayor afición no era que otras naciones recusaran nuestros análisis políticos, sino que consideraran nuestras motivaciones como un objetivo de discusión. He aquí un comentario notable de un hombre cuyo oficio es el análisis político, es decir, el análisis de las motivaciones inexpresadas de los gobiernos. Nadie se sentiría desconcertado si un análisis de las políticas rusas, francesas y Tanzania juzgara como materia indiscutible de los motivos invocados por los gobiernos e interpretara sus acciones en función de intereses a largo plazo, ocultos por la retórica oficial. Pero en un artículo de fe, la afirmación de que los motivos de los norteamericanos son puros y no pueden ser sometidos a análisis, aunque no es nada nuevo en la historia intelectual norteamericana o incluso en la historia general de la apología imperialista, esta inocencia se torna cada vez más disgustante, a la medida en que el poder a que sirve se hace más dominante a sus asuntos, a los asuntos mundiales, y más capaz, por lo tanto, de la irrestricta maldad de los medios masivos de comunicación, que los medios masivos, es que se ve un poquito borroso la impresión, que los medios masivos de comunicación nos muestran día a día. Chomsky ofrece un argumento al respecto del caso de Kinzinger y dice lo siguiente: motivos frecuentemente por absurdos tales como un imperialismo simple y virtuoso que areja sobre la estructura del poder y llegan hasta utilizar artículos de informaciones de la prensa extranjera sobre la presencia norteamericana en Vietnam. Estos participantes de la Teaching, esos individuos sucios, son a menudo sociólogos, matemáticos, químicos o filósofos, igual que algunos que cada vez en cuanto protestan en la Unión Soviética, físicos, literatos y otros intelectuales alejados del poder, y no individuos con contactos en Washington, los cuales naturalmente se dan cuenta de que se harían oír ahí si tuvieran nuevas y buenas ideas sobre Vietnam. Las investigaciones guiadas hacia la defensa de las ideologías de intereses que presentan más, son intereses que se presentan más a menudo de lo que suelen analizarse, o dudar de que el quehacer intelectual, por lo tanto, por otro lado, no hay
que caer en el error de desacreditar el saber en sí ni el conocimiento. En conclusión, es el hecho de hablar, de ir en contra de una credibilidad sesgada y aceptar cualquier información sin fundamentos sólidos que se anuncie como conocimiento en las ciencias naturales y sociales. Por otro lado, la figura intelectual, la cual también debe colaborar en sostener sus argumentos en bases que sean más honestas al análisis y no a las ideologías de interés que se le sometan. En publicaciones como la intervención del profesor David Rumink, director del Graduate Studies de International Relaciones de la Universidad de Yale, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el profesor Rumink propone que los Estados Unidos compren todos los excedentes del trigo canadiense y australianos con la intención de provocar el hambre en China. He aquí en sus propias palabras. No piensen que hablo de esto como un arma contra el pueblo chino. En efecto, será un arma, pero solo accidentalmente. El arma será contra el gobierno, puesto que la estabilidad interna de ese país no podrá ser mantenida por un gobierno inamistoso que se enfrenta al hambre general. Tanto el hecho de que afectúe la vigilancia hacia el quehacer intelectual desde las sociedades como el papel intelectual en su labor se asuma en la responsabilidad de su cargo hacia los demás, ambas cosas llegan a un punto que es vulnerable y es la estructura social en sí misma. Y como hemos visto, se ha llegado a acciones deplorables cuando de por medio están las ideologías totalizadoras. Esto es por parte de Noam Chomsky y ahora se procederá a mostrar algunos argumentos de Michel Foucault, en el cual él también tiene mucho que decir al respecto, aunque cabe mencionar que no son del todo compatibles los argumentos de ambos filósofos. Hay un debate muy interesante entre ellos dos, en el cual hay cuestiones en las que están muy de acuerdo, en otras no mucho, pero hay ciertas circunstancias, ciertos argumentos en los cuales son sustanciales para esta investigación y en los cuales pues sí están ahí ellos dos. Bien, mostraré un breve panorama de Michel Foucault, dado que la obra de la arqueología del saber de Michel Foucault es una obra algo extensa y de un carácter que es una forma como muy estructuralista. Bueno, quien ha tenido la oportunidad de leer a Michel Foucault, pues sabrá que sus obras están íntimamente relacionadas y que siempre va a haber conceptos o cuestiones por ahí que muda de una investigación a otra. La obra de la arqueología del saber de Michel Foucault, por lo que en ese apartado previo tomaremos algunas ideas de la obra en sí misma. Se mostrará un panorama general con la intención de que no encontrar huecos al abandonar algunas de sus ideas de la obra completa. Para el desarrollo de este apartado se abordará el estudio que realiza la autora Grecia Lechuga. Es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Sistema Nacional de los Investigadores, doctora en Filosofía por la UNED Madrid. Entre sus obras destaca la introducción al pensamiento de Michel Foucault. Dicha obra, que será el pilar de este breve apartado de la introducción. Foucault realiza un análisis arqueológico con el cual suscribe Lechuga la siguiente cita en su estudio.
Pretende evidenciar los saberes ocultos que sin saberlo forman parte de la manera en que conducimos nuestra existencia colectiva. La arqueología no da cuenta del comienzo o del origen de las cosas, ni el fundamento a partir del cual todo sería posible. La descripción arqueológica se interesa más por analizar las instituciones y transformaciones de los discursos más que los fundamentos en sí. Aquí se encuentra un punto fundamental en el cual Chomsky difiere de Michel Foucault y ve como un elemento de interés en su estudio intelectual que son las ideologías, o sea que las ideologías son un punto de interés para Chomsky, y esto mismo da el sentido al hecho de que Chomsky apuesta por la concepción de la naturaleza humana, hecho que él mismo afirmó en el debate en el cual tuvieron el encuentro Michel Foucault y él no está en contra de la ideología siempre y cuando los valores sean justos para Chomsky. Entonces él está en contra de las ideologías que no están bien para él o que no son correctas. Volviendo al panorama de la arqueología del saber, Lechuga explica en la arqueología que la arqueología es una idea que se distingue porque evita analizar el discurso como un documento y el hacer una descripción sistemática de un discurso objetivo, sino que es también un análisis intrínseco que transforma los documentos en monumentos. Por ende, nos dice Lechuga, la arqueología no busca revelar relaciones ocultas, secretos, silencios profundos en las conciencias de los seres humanos, sino que trata de ir más allá y quiere definir las relaciones que están en la superficie misma de los discursos para hacer visible lo invisible por estar muy en la superficie de las cosas. Lechuga toma como ejemplo el análisis individual de los discursos desde la obra de Michel Foucault, el análisis que él hace respecto a la medicina. Aquí Foucault se cuestiona cuáles son sus límites, quiénes definen las unidades discursivas, qué inscriben los enunciados nuevos, quién inscribe los enunciados nuevos y las modificaciones constantes. Y en el caso de la individualización de los discursos en las ciencias humanas, Foucault tiene otra investigación, pero que no voy a extenderme en esto porque no es el objetivo. Solo para mencionar que también tiene un análisis al respecto. Bueno, ahora sí que expliqué, que pasamos a Lechuga, por así decirlo, a Grecia Lechuga. Una breve introducción, rescaté algunos de los argumentos de Michel Foucault, en los cuales consideré que eran prudentes para esta investigación. Y bueno, en este apartado se va a abordar las ideas y argumentos específicos del filósofo Michel Foucault de manera más concreta que en el apartado anterior, porque el otro era como más una introducción general. Se expone la siguiente cita sobre el discurso. La expone Foucault. La arqueología pone también de manifiesto unas relaciones entre las formaciones discursivas y unos dominios no discursivos, y instituciones, acontecimientos políticos, prácticas, procesos económicos. Estas confrontaciones no tienen como finalidad sacar a la luz grandes continuidades culturales o alistar mecanismos de causalidad ante un conjunto de hechos enunciativos. La arqueología no se pregunta por lo que ha podido motivarlos. Tal es la búsqueda de los contextos de formación. Tampoco trata de descubrir lo que se expresa en ellos. Eso estaría de un hermeneuta, según Michel Foucault. Intenta determinar cómo las reglas de la formación de que depende y que caracterizan la posibilidad a que pertenece pueden estar ligadas a sistemas no discursivos. Trata de definir
una de las formas específicas de articulación. Es discurso para hacer más que solo, bueno, quiero hacer una pequeña intervención. ¿Podrían decirme con cuánto tiempo dispongo para saber si me debo pasar a la conclusión? Sí sugeriría que fuéramos cerrando el tema para poder dar paso a la siguiente intervención para Muy comentar bien. el tema. Sí, bueno, considero más prudente pasar a la conclusión, dado que di una breve introducción a Foucault, pero igual en la introducción lo retomo. Igual cualquier duda pueden en los comentarios ahí preguntarme respecto a si podría rescatar algo de él. Con gusto les puedo proporcionar información. Muy bien. Cuando se habla sobre el concepto de verdad al cual se llega con la búsqueda de la mayor certeza del saber, debe desmitificarse la idea de la búsqueda de la verdad absoluta. Dicha idea es suprema a las posibilidades epistémicas, a las posibilidades del estudio del conocimiento, por lo que cuando interviene el fin de buscar una verdad, es con el objetivo de que las herramientas y la metodología estén contenidas en el rigor por la posición en la que su discurso tiene en la sociedad. Esto por un lado, abre las posibilidades a la libertad de investigación, pues no se busca una verdad única y absoluta. Por otro lado, hay una exigencia hacia los investigadores para que en su labor sea de carácter sólido. De no ser así, los conceptos, herramientas que se utilizan para la investigación no son adecuadas. Se estaría poniendo en juego lo que sería lo que el investigador quiere lograr. Aquí es importante intervenir, pues no es lo mismo una investigación que gire en torno a ideologías preconcebidas. El investigador, para realizar su labor o tener esquemas que le den una aclaración de las cuales no es lo mismo el hecho de tener unas ideas preconcebidas, a que el investigador el investigador tenga esquemas en los cuales le den una aclaración de los temas de interés de los que desea investigar. Si es el primer caso, se caería en la búsqueda exorbitante de imponer sus ideologías sin más. En el segundo caso, resultaría más adecuado, pues si bien se tiene algún tema de interés, si la investigación muestra que el tema ya no es tan importante como se creía aquí, se encuentra el criterio de honestidad y redireccionar la investigación en base a los datos obtenidos y abandonar la resistencia. Y esto último es prudente y no carece de validez, dado que la ciencia no es algo fijo y definitorio. Aunque los ejemplos en esta investigación refieren mucho a las ciencias naturales y menos a las ciencias sociales, no es que no sean una exigencia, no es que una sea de exigencia mayor que otras. Las ciencias sociales son de carácter más complejo cuando hablamos de método y sobre todo en datos, pero también es importante con la peculiaridad aún que tienen que se recarguen en investigaciones en conceptos filosóficos y que contengan su validez. Bueno, esto sería por toda mi participación, y me extendí un poco y no pude abarcar mucho a Michel Foucault, pero si alguien tiene esa duda, igual aquí mi comentadora tuvo la oportunidad del alcance del texto y desea rescatarlo, pues por aquí tendrá la oportunidad. Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a Viridiana. Y bueno, vamos a dar paso para que existan los comentarios pertinentes. Así que adelante a la maestra Tania Rodríguez Martínez. Hola, buenas tardes a todas. Un gusto saludarles en esta tarde.
y comentarles que le ganaron los nervios a Viri. Creo que es normal en un seminario donde estamos pues reflexionando sobre temas importantes y de actualidad. Y afortunadamente tengo el texto de Viri, con anterioridad me lo hizo llegar y tengo algunas observaciones que me voy a permitir compartir con ustedes. La primera, sigo pensando en el texto de Viri y me queda una duda enorme. Tal vez no sea problema de Viri, sino problema mía. En el caso, no me queda claro aún qué es una estructura social. Entonces, igual más adelante, igual lo podemos comentar. Me parece que cuando da los ejemplos de argumentos de algunos líderes de opinión, no necesariamente intelectuales, podría enlazarse con algo que Carlos Pereda llama falacias en el ámbito político, y que quien actualmente trabaja este tema, por ejemplo, en los discursos y debates políticos, es la filósofa Natalia Luna, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella está haciendo un análisis muy minucioso sobre estas campañas políticas, debates públicos y demás, porque de alguna forma quienes se nos venden a veces como intelectuales, pues no son intelectuales, ¿no? Llegan a ser líderes de opinión y creo que sí hay que tener esa distinción. Bien, me encanta el análisis que rescata Viri de la doctora Graciela Lechuga de la UAM Xochimilco, donde habla sobre la arqueología del saber. Ciertamente en algún momento yo estuve apasionada por la obra Foucaultiana y me gustaba, no la arqueología, me gustaba la parte genealógica, que me parece estaría más ligada a lo que habla sobre la intelectualidad. Porque en la arqueología el mismo Foucault menciona que son los archivos, y en la cuestión de la genealogía habla sobre las condiciones que hacen posible que las cosas emerjan o que situaciones, formas de vida emerjan. Y al respecto, por ejemplo, de lo que hace Graciela Lechuga, pues pone un estricto sentido en la cuestión de las instituciones, ¿no? Y en el caso de Michel Foucault, pues sabemos sin lugar a dudas que fue un intelectual muy importante en Francia, que fue perseguido por la CIA junto con otros colegas, Sartre, Simone de Beauvoir y demás, porque era una figura de poder en Francia y en el mundo, ¿no? Su pensamiento estaba revolucionando, ¿no? Desde la forma en que entendía el poder, ya no hegemónica, no solamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de un lado a otro, de manera horizontal y demás. Podemos encontrar que Foucault ha sentado las bases, pues, de muchísimos movimientos sociales, y también se rescata mucho actualmente en los estudios de género. Entonces creo que por ahí este intelectual ha buscado no solamente quedar en la historia como esa persona que se manifestaba públicamente en las plazas y demás, sino también lo hacía a través de su obra. La mayoría de su obra póstuma pues se ha publicado y ha podido llegar a nosotros por este trabajo anquilosado de sus cursos, ¿no? Esta cuestión académica que también le permite al intelectual buscar esas vetas de conocimiento, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la arqueología en Foucault, nos remite a los archivos, como bien les comentaba, y ahí pasamos a una cuestión genealógica de cómo se ejerce ese saber, cierto poder a través de discursos, prácticas que requieren instituciones. Y voy a poner solamente un ejemplo, la locura. La locura como emergencia genealógica en el siglo XIX necesitó un discurso sobre lo que es la locura, una institución de readaptación o medicalización, si queremos decirlo, el manicomio, y se creó la profesión del psiquiatra, por mencionar solamente un ejemplo. Actualmente, por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, pues ya no se habla de manicomios, ya se habla de clínicas de salud mental. Y también esto, pues hay una asignatura pendiente y que en algún momento, pues algunos también trabajos de problemas filosóficos la van a abordar y la van a abordar. Y se han percatado también, ya no se dice manicomio o locura, se dice clínica o centro de salud mental, donde se atiende a personas con problemas de salud mental. Ya no son locos o locas. Entonces, de alguna forma también aquí viene una filosofía del lenguaje, una cuestión lingüística, o como dicen nuestros amigos y amigas lingüistas,
hay un corpus lingüístico que nos serviría a nosotros como filósofos para saber en qué momento emerge la locura como problema y cómo la salud mental ahora es una cuestión de asignatura pendiente en el ámbito filosófico. Mi forma de expresar, por ejemplo, ya es parte de una ideología en el contexto del siglo XXI y es una forma que permite tener un lenguaje claro para todas las estructuras sociales. Al respecto, aquí, por ejemplo, cuando leía el texto de Viridiana, lo que yo encontraba principalmente era que necesitábamos un lenguaje claro. Afortunadamente, hay una red de lenguaje claro en Colombia que está promoviendo la filósofa Paulina Yepes, en la cual se busca que el lenguaje sea claro. Esta cuestión, por ejemplo, ella nos menciona, se está dando principalmente en la cuestión del ámbito jurídico y en el ámbito médico. Hasta aquí la referencia a esta red que la verdad me parece muy pertinente. También el texto de Viri me hizo pensar en los intelectuales en México en la actualidad. Y me voy a disculpar de antemano, pero pensé en dos nombres, ahora sí a ojo de vuelo de pájaro, y fue en Elena Poniatowska y Juan Villoro. Seguro hay muchas personas más, y también me hizo preguntarme qué características deben tener los intelectuales. ¿Cualquiera que haga un trabajo intelectual puede ser llamada persona intelectual? La otra pregunta que me hice, ¿cuál es la función social de las personas que son intelectuales? Y pues es un producto de cavilaciones a partir de lo que ha dicho Viridiana también dentro de esta presentación, porque la filosofía es una actividad intelectual y social por antonomasia, sin lugar a dudas, pero de ahí no se sigue que quienes nos dedicamos a ella seamos intelectuales o agentes sociales. ¿Por qué? ¿O deberíamos de serlo? Me gusta, por ejemplo, ver más filósofas y filósofos en el espacio público, a veces más como acciones afirmativas que por justicia epistémica. Un ejemplo es la participación de la filósofa Margarita Valdés en la famosa y polémica cartilla moral del que lanzó la Cuarta T. En entrevistas manifiesta que era la única filósofa y que hubo mucha discusión antes de publicar la cartilla moral, pero no necesariamente quienes participaron en su conformación quedaron del todo complacidos, por lo cual invita a las filósofas y los filósofos a apropiarse de los espacios públicos en donde se gesten y tomen las decisiones. El detalle aquí es que en ocasiones, aunque nosotros nos quisiéramos apropiar de esos espacios públicos y demás, no se abren los micrófonos o no se nos permite el acceso. Pero bueno, hay muchas cosas que pensar al respecto y creo que de alguna forma Viri nos podría explicar un poquito más sobre su trabajo, que me parece que es una buena intuición que puede llegar a concretarse en algún artículo puliéndolo y demás. Por mi parte sería todo. Gracias. Gracias por la participación, maestra Tania. Y efectivamente, como bien lo hace referencia, hay que mencionar la importancia de obtener estos espacios públicos justo para emitir el pensamiento que se tiene. Si bien es cierto que podemos tener hoy espacios de legisladoras y legisladores, por ejemplo, en esta 65ª legislatura, que podemos observar que por primera vez es completamente paritario, completamente hay una equidad. También es cierto que todavía siguen existiendo esos espacios donde muchas veces hace falta que sean ocupados específicamente, como usted bien lo refiere, con una justicia epistémica, donde también existan estas voces que se puedan insertar, de mujeres académicas que hacen grandes aportaciones, no solamente académicas, sino de mujeres que hacen grandes aportaciones en la cultura, en la labor intelectual, que finalmente es lo que permite dar paso a generar nuevos cambios, porque los cambios verdaderamente se generan a través, como ya lo bien lo refería Kuhn, de los paradigmas, y los paradigmas surgen a partir de un pensamiento cimentado, con método, un pensamiento que permita construir otras alternativas para que podamos tener unas soluciones y pues podamos tener un mejor tipo de vida. Y qué mejor a partir, ¿no?, de romper esas estructuras sociales, que si bien es cierto, podemos obtener, y yo reciente lo refería, si se pueden ver estos grandes cambios, estos grandes progresos, a lo mejor con este tema de cuotas paritarias, también hay una realidad que no podemos dejar atrás, que es insoslayable, y tiene que ver precisamente con el hecho de que aún sigue habiendo una deuda histórica para las mujeres, ¿no? Que nosotros
a miles sigue existiendo una gran brecha y una gran diferencia, ¿no?, entre los espacios que ocupan para las mujeres y los espacios que se ocupan para los hombres. Y en este sentido, hago una mención de una frase que alguna vez escuché justo de Humberto Eco, donde decía, no es que no hayan existido mujeres filósofas a lo largo de la historia, es que fueron filósofos quienes se robaron el pensamiento luego para apropiarse del pensamiento de estas mujeres filósofas, ¿no? Entonces es específicamente esto lo que sucede. En esta labor intelectual muchísimas veces pasa eso. Se quedan con ese pensamiento, lo asumen como propio, no solamente hablamos ahora en esta mayoría que siempre ha predominado, y que muchas veces se conoce cuál es el origen primigenio de esta estructura intelectual o de esta labor intelectual, más bien de esta labor intelectual en las estructuras sociales. Entonces, bueno, en ese sentido, voy a abrir los micrófonos para saber si alguien quiere generar algún punto de vista, algunas aportaciones, algunos cuestionamientos que quieran hacer al respecto. A ver, voy aquí a revisar el chat. Nos dice Kiria Valladares que muchas gracias por la exposición. ¿Alguien más que quiera abordar alguna o generar alguna particularidad o mencionar algo al respecto? ¿Algún comentario? Alejandra. Sí, Alejandra, adelante. Sí, yo quería preguntarle a Viridiana un poquito de, digamos, de los antecedentes de su trabajo. Bueno, y en concreto, ¿por qué te interesa este tema? Si nos puedes compartir un poquito de lo que te impulsa a plantear este problema, ¿no? Sí, claro, con gusto. Pues yo creo que es más una confrontación, como lo expliqué al inicio, personal, dado que, vaya, estamos en un ámbito en el cual muchas personas desconocen, saben de filosofía, lo saben, pero pues es muy normal, bueno, al menos a mí me ha pasado que cuando me preguntan qué carrera estudio, me dicen, vas a ser maestra. Entonces, digo, bueno, no exactamente, no es eso, no es con exactitud eso. Entonces, pues surge, ¿no? Este cuestionamiento de, entonces, ¿en qué posición estoy? Y no lo digo por mí, porque solamente, o sea, es algo que yo he visto con mis compañeros, que pues incluso se ha tocado en varios debates, ¿no? O sea, o cuestiones con profesores, profesoras, que pues realmente nos cuestionamos eso, ¿no? O sea, ¿qué función tenemos? Y realmente también debo de admitir que le agradezco pues aquí a la maestra Tania, porque en una clase que tuvimos con ella abordamos a Samuel Ramos, sí, Samuel Ramos, y recuerdo que nos hizo esta pregunta: ¿quiénes son los intelectuales? Nosotros somos intelectuales, bueno, en ese sentido, como si los que hacen ciencia o los que se dedican a esta parte de humanística son intelectuales, ¿qué podría diferenciarnos de ellos? Entonces, sin duda creo que al abordar el aspecto de lo que sigue, de lo que es una figura intelectual, va más allá de simplemente hacer algo en una disciplina, sea científica, bueno, sea en este orden de la ciencia natural o social, sino que también en la actualidad, y creo que es muy evidente, que eso es algo que ya después, se me ocurrió después de mi ensayo, también tratar como de analizar y abordar. Pues en la actualidad hay tanta información y hay tantas figuras que no son exactamente, por así decirlo, de formación académica, pero sus opiniones tienen peso en la sociedad. Creo que son los famosos, no sé, youtubers, estas personas que, por ejemplo, pues a veces uno piensa, bueno, yo puedo llevarme muchos meses haciendo una investigación para tratar de dar una opinión
con sentido pues que sea crítico y pues tratar como de involucrarme en el debate, ¿no? O sea, como de lograr rescatar lo que me parezca más, vaya, evidente. Y no sé, hay posturas en las que personas que hacen ciertos comentarios en las redes sociales o ese tipo de posturas en las cuales hacen su opinión al respecto, que quizás no tiene o sea, que no tiene, mejor dicho, o sea, en la mayoría no tiene fundamentos muy buenos. Hay casos de youtubers que sí son especialistas y que, por ejemplo, hacen sus canales de ciencia, de distintas cuestiones en las que ellos se están especializados. Pero quienes no, tienen ese papel en la sociedad y evidentemente eso tiene un factor para los jóvenes y para las personas que se están formando ahorita en el pensamiento. Y, por ejemplo, la cuestión de que el veganismo está súper de moda y yo no estoy en contra de él, ni tampoco puedo decir que mi opinión es a favor, pero por poner un ejemplo, si un adolescente o una persona que a lo mejor seguía mucho por esta parte de ir hacia esos seguidores, pues entonces va a decir una opinión simplemente radical y decir, yo yo no estoy a favor yo no estoy a favor de comer carne o no estoy a favor de eso y quedarse ahí. ¿Por qué? Porque es una opinión que a lo mejor una figura pública la difundió, o la cuestión que está muy de moda de lo eco-frame, ¿no? Eco-framing, perdón. O sea, esas cuestiones que la gente, bueno, no sabe exactamente la problemática, no la conoce, no se da ese momento para detenerse y tratar de analizarlo y saber qué está pasando, porque está la situación de la leche de las almendras, ¿no? Que se promovió mucho y que es súper sana y que no a la leche de vaca, pero ¿qué está pasando con las abejas? Se están muriendo por el exceso de trabajo de producirla. Entonces, realmente hay un desconocimiento. Y yo no digo que a lo mejor no deba haber cambios o que aceptemos como están las cosas o que estará en contra de todo lo que digan esas figuras públicas, pero sí es importante, por ejemplo, de que si llega a haber algún cambio, por así decirlo, alguna promoción de algo, como en el caso de la leche de almendras, evidentemente debe de haber condiciones necesarias para que no se esté dando ese deterioro de las abejas, ¿no? O sea, hacer un cambio de manera radical en la sociedad conlleva a hacer cambios totales, a considerar muchos aspectos. Y no digo que todo tenga un lado positivo y un lado negativo, porque no nos vamos a librar siempre de algo, de ese algo por lo cual hay que trabajar, ¿verdad? Pero siempre debe haber una especie, como lo decía Foucault, ¿no? Una estrategia, una forma de cómo querer reformular las cosas. No sé si quedó ahí clara o me divagué demasiado, perdón Alejandra, pero me emociona mucho este tipo de comentarios. Sí, muchas gracias, Viri. Yo solamente aprovecharía para poner en la mesa también algo que te preguntaba, eh, Tania, respecto a lo que estás entendiendo por estructuras sociales, porque, digamos, ese es el otro, digamos, elemento conceptual, ¿no? Que está en tu trabajo y que parecería, digamos, en la mera lectura indicar, este, que estás considerando, digamos, el papel de los intelectuales en distintas estructuras, ¿no? O sea, entonces, ¿cuáles son esas estructuras? O si estás considerando estratificación de la sociedad, por ejemplo, clase social, o sea, esos otros elementos. Si podrías ahondar un poquito sobre eso. Sí, claro. Bueno, yo tuve una complicación porque realmente cuando uno intenta como delimitar un tema, se encuentra con esa cuestión, ¿no? De qué concepto le va. ¿Qué puedo tomar yo para hablar de esto que yo estoy viendo, pero que no sé exactamente qué es? Bueno, pues cuando refiero a lo que es a las estructuras sociales, quise
ir en todos los tipos de grupos, ¿no? O sea, en la sociedad en general, si hablamos, el problema con yo, por ejemplo, decir, bueno, en la sociedad, por así decirlo, es que hablar de sociedad es un término muy amplio. Y incluso aunque estamos hablando de sociedad en sí misma, a veces llega a ser un concepto exclusivo. Entonces, yo al decir, bueno, estructuras sociales, estoy definiendo que en cada conjunto, en cada área de la sociedad, de cómo se va formando, sea desde el factor indígena, desde la cuestión, desde las estructuras académicas en la sociedad, desde las estructuras laborales, o sea, la cuestión ahí de los empresarios, o sea, como hablar de estos grupos o este conjunto de lo que compone la estructura, pero quise usar el término de estructura social porque creo que al enunciar estructuras sociales, o estructura social, porque es como la forma, ¿no? La forma que tiene. Y, o sea, y creo que por ahí también Michel Foucault en algún momento lo expresó, no así exactamente, pero sí habló respecto a esta parte de la metodología de cómo quieres que sea la sociedad, ¿no? O sea, de cómo la quieres estructurar. Y, y creo que es importante, ¿no? Porque él, aunque como lo hablé en el ensayo, no estaba a favor de los conceptos de la naturaleza humana, él no hablaba de no tener una estrategia. Y esa estrategia pues estaba compuesta por considerar a todos los grupos. O sea, cómo tener esta visión del todos, ¿no? Sin excluirlos, porque él sí promovió mucho esta parte y creo que sus investigaciones en torno a la medicina y a la locura, dan a entender que hay ciertas cuestiones que la sociedad considera que son raras o por fuera de lo normal, y que en realidad no es que lo sean, o sea, o no, a lo mejor no en su mayoría, pero simplemente la gente lo considera así. Entonces dice, bueno, esa persona está fuera del sentido común, ¿no? De lo que nosotros pensamos, o la mayoría. Y pues es en este orden de ideas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, precisamente, y bueno, de acuerdo a los comentarios que nos hace Mercedes Torres, nos dice qué relevante sería que los influencers pudieran ser intelectuales o los intelectuales lograran ser influencers. Sí, yo creo que en definitiva sí, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones, o sea, hay mucho que podemos hablar al respecto, pero a mí me surge, o sea, en este momento, ¿no? Así de manera instintiva, que esas personas, no digo todas, pero por lo regular las personas que son influencers tienen cierto estatus, ciertos privilegios a acceder a esa postura. Por ejemplo, no sé, el hijo de algún actor ya por ende llama la atención, ¿no? O sea, podemos ver que en las noticias o en los canales como os digo, como en los programas como en hoy, en ese tipo de canales que pues indaga mucho en la vida de los actrices, pues no sé, las noticias son como de que el nieto de Maribel Guardia ya aprendió a caminar, o sea, y ese tipo de cosas en las cuales ya estás haciendo así directamente a un individuo le está llamando la atención. Entonces, directamente, ya sin el hecho de saber quién es en sí, o sea, puedes saber quién es respecto a lo que ellos están produciendo de él, ¿no? Que el cumpleaños de tal hijo de tal célebre y así, o sea, tú sabes por eso, pero realmente quizás no directamente se les cuestiona a ellos, o sea, se les pregunta, se les hace como esta parte de, así decirlo, de tratar de conocer realmente a ese individuo, y es hasta cuando dan sus opiniones, que evidentemente ya por tener esta connotación de ser figuras públicas, pues
pues ya directamente lo que ellos dicen tienen o validez o hacen polémica, ¿no? Porque pues también como está la situación ahorita con bueno, como afortunadamente se está promoviendo mucho la cuestión del feminismo y los derechos de la mujer, evidentemente si va a haber algún actor que muestre una postura machista, pues ya lo dan para abajo. Eso sí, en parte creo que es bueno, pero pues por otra, porque ahí ahí se da a conocer realmente cómo piensa esa persona. Y si y si vale la pena seguirlo, ¿no? Ahí es donde uno dice, bueno, ¿y realmente vale la pena seguir a esta persona? ¿Cómo piensa? ¿O por qué es tan importante? ¿Verdad? Pero bueno, mientras hay otros, por otro lado, que a lo mejor intentan tener una opinión y está bien que ellos quieran ser críticos, pero creo que siempre va a hacer falta como esta parte de que la opinión debe de ir, o bueno, más bien esta parte crítica, ¿no? De conocer realmente los aspectos, las problemáticas sociales, para que ellos puedan dar una opinión, pues, más sensata. Muchas gracias. Fíjate que en ese sentido me parece muy importante lo que dices, porque alguna vez escuchaba en alguna de mis clases que decía uno de los profesores justo lo que retomas, ¿no? ¿Cómo hacer para sacar a los intelectuales a las calles? Y para que no, estos intelectuales, no quizás desde el tecnicismo, sino más bien desde la filosofía más práctica, se pueda divulgar lo que se hace y se pueda construir un pensamiento pues más común, pero que finalmente tenga un sentido, ¿no? Porque muchas veces encontramos pues muchos opiniones, todos son expertos, ¿no? Ya sabes que ahora con este tema de las redes sociales, todos opinan, todos son expertos, que finalmente va perdiendo realmente la labor intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Porque cualquiera a través de las redes sociales es un experto en cualquier materia. Le voy a dar paso a Kiria Valladares, pidiendo el uso de la palabra. Sí, pues buenas tardes. Está muy interesante todo lo que están comentando. Y ahorita que mencionaron el pensamiento crítico, pues no sé, a mí me brinca la idea, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Desde dónde se planteó la idea de un pensamiento crítico? O sea, desde qué, pues sí, desde qué grupo social o cuál es la jerarquía también del pensamiento crítico, quién determina si es crítico o no, y pues eso, ¿no? Como qué es, de dónde viene, quién puede y quién no puede tener un pensamiento crítico. Entonces, muchas gracias Muy por bien. todas las intervenciones. Muy bien, pues fíjate que me metes en problemas, pero bueno, en el sentido bueno, porque realmente no tengo como un concepto así ahorita en la mano de qué es el pensamiento crítico, aunque podemos hacer referencia a, bueno, más que nada desde mi disciplina, bueno, desde la disciplina filosófica, pues hablamos de esta parte del análisis. Eso sería como lo más cercano que te puedes tener a la respuesta, pero sí considero que es muy importante indagar en la cuestión del pensamiento crítico porque vamos a encontrar un debate, ¿no? O sea, entre quienes pueden dar quienes tienen derecho, incluso lo llegan a plantear, ¿no? Quienes tienen el derecho, quienes tienen el deber a dar las opiniones críticas, ¿no? O sea, si son nomás los académicos o si son también, pues, personas que se quieran informar. Y ahí, ¿no? O sea, que realmente a veces podemos llegar a cuestiones como muy elitistas, que tampoco me parece son válidas. O sea, de hecho, yo cuando reformulé mi tema, dije, es que me siento que me voy a ver muy pretenciosa, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de los intelectuales? ¿Quiere decir que que hay personas que no son intelectuales? Entonces, es como en ese sentido, pues, muy personal, en el cual a lo mejor no sé si más personal lo compartan aquí, pero de cómo uno se confronta a sí mismo y dice, es que siento que me estoy viendo muy pretenciosa al querer hacer una exclusión, hacer una división, pero creo que realmente va más allá. Y más allá de tener una postura
vaya, pues, de discriminación, de clases sociales, ese tipo de cuestiones en las que nos podemos involucrar cuando hablamos de quién tiene derecho a dar un pensamiento crítico, bueno, quién tiene derecho a dar una opinión crítica. Entonces, creo que más bien, más allá de quién tiene el derecho, sería, o quiénes pueden, porque así es como tú lo mandaste, bueno, cómo me hizo llegar a mí. Creo que está, pues, en qué sentido tiene, ¿no? O sea, cómo llegar a una opinión crítica, cómo prepararse para una, porque es importante esta parte, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el otro día yo me estaba cuestionando, y está un poco relacionado también con esto, la situación de por qué yo no estoy en contra de las personas que tienen gustos en contratar bandas y cuestiones así, y norteños y todo ese tipo de cosas. Pero esas mismas personas a veces son las que hacen esta crítica, que si tú te quieres tomar un buen vino, algo súper lujoso, si te quieres invertir en una prenda sustentable, que te puede costar hasta 4,000, 6,000 pesos, y dices, bueno, es una prenda de 20, 30 que tengo en el closet, y pues estoy viendo que va a tener mucha utilidad, es muy básica, y además de que pues siento que estoy haciendo esa conciencia. Entonces esas personas que llegan a hacer este cuestionamiento, de decir, bueno, es que tú eres muy, en ese sentido, como que puros lujos, ¿no? O querer elegir por algo más de calidad, o querer invertir en ir a un buen restaurante o a una muy buena obra de teatro, al Teatro de Degollado. Entonces, es esto, ¿no? Es este fenómeno en el cual no es que queramos decir, vamos a rechazar a esas personas que den opiniones, porque no saben, porque son personas incultas. Creo que no va por ahí. La situación va en el sentido en el que realmente esas personas, ahí hay una cuestión paradójica, ¿no? En la que tú criticas, no sé, que yo compro una obra de arte a tal artista, no sé, local, o que compre, no sé, un huipil que me va a costar quizás 6,000 pesos, uno hermoso así, largo, pero tú rentas una banda de 15,000 pesos y dices no tener las posibilidades de tener esos lujos. Entonces creo que también aquí hay una cuestión de ideología, o sea, en el sentido en el que como yo no puedo darme esos lujos de comprar o arte o ese tipo de cuestiones, entonces pues yo puedo criticarte a ti por el hecho de que estás despilfarrando dinero, y por ende yo estoy diciendo que tú tienes un estatus más grande, y hay personas que por ese sentido no se animan a tomar en serio sus comentarios, o sea, a querer entrar como en esta parte de formarse para hacer una opinión crítica, ¿no? Decir, es que es no sé, mi humilde comentario, pero a la vez es paradójico porque dicen, es que es lo que yo pienso, está bien, o sea, no hay libre expresión, pero aún así, aunque esté la cuestión de la libre expresión y que ellos se quieran expresar, nadie los está limitando, pues realmente no hay este hábito, pues, de querer formar una opinión crítica, y al momento de ponerla en las redes sociales, pues se considera, o la mayoría de las personas de la audiencia ya la considera, se hace viral, y entonces ya se está perdiendo este sentido crítico, ¿no? ¿De dónde son las fuentes? ¿Cuáles fueron los hechos? Tú me estás dando una cuestión, tú me estás dando que estás juzgando a una persona, perdón, tengo ciertos problemas con la lengua. Estás juzgando a una persona, pero ¿dónde están los hechos de manera neutral, no? Y ya si dices eso, le dices eso a alguien que a lo mejor no quiere, vaya, que no requiere de esta exigencia para tomar en serio lo que alguien dice, te va a decir, no seas problemático, no seas minucioso, el hecho es y acéptalo así. O sea, casi como de que no pienses de más. Ok, bueno, tienen levantadas todos participantes las manos. Le voy a pedir a Lucía Ontiveros, por favor, si es tan amable. Ay, muchas gracias. Creo que, bueno, además de
de felicitar a Viri por su trabajo, que es muy, muy interesante, muy pertinente. Yo quería preguntarle a Tania algo muy simple, pero pues que me gustaría saber en torno a la pregunta de cómo, cómo se debería de ver un intelectual o cuáles son las características de los intelectuales. Si entendí bien, tú ponías de ejemplo o alguien que te venía a la mente como esos intelectuales paradigmáticos eran Juan Villoro y Elena Poniatowska. Y, pues nada más me gustaría saber si podrías hablar más sobre esas características, o sea, que tú ves en ellos, porque digo, yo sé que son brillantes, ¿no? O sea, ojalá todos pudiéramos escribir como Juan Villoro, ¿no? Pero sí que hay en ellos, hay que estar de plano involucrados en la política como filósofos para ser, por ejemplo, ¿no? Para ser escuchados tal vez. Solo eso. Gracias. Gracias por la pregunta, Lucía. De hecho, mi intervención más o menos va en esa parte. Cuando Viri me hace la invitación, luego pensé en aquella clase, yo con mis preguntotas, ¿verdad? Con eso de la cuestión de la intelectualidad. Ahorita mencioné a Juan Villoro, pero en algún momento, por ejemplo, su papá, Luis Villoro, era un intelectual del siglo XX que no solamente lo podemos considerar como filósofo, sino también como una persona activista en el campo político. De los dos autores que manejó Viridiana, que es Noam Chomsky, y Michel Foucault, son dos intelectuales, indudablemente. Unos que están dentro del poder, como el caso de, en algún momento fue Carlos Monsiváis, que era uno de los cronistas de la Ciudad de México, y en el caso de Elena Poniatowska, ¿no? Hay una foto muy famosa que está dentro del poder y está ahí, pues el innombrable, están otras personalidades y se habla sobre esa cuestión que tienen que estar no solamente en el ámbito político, público y cultural, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo creo que una característica que puede ser es con el poder y en contra del poder. En el caso de Noam Chomsky y de Foucault, pues ahí tenemos que la característica era de resistencia. Noam Chomsky es uno de los disidentes por antonomasia en Estados Unidos y Foucault era uno de los disidentes más perseguidos por la CIA en Francia. Y luego Simone de Beauvoir aparentemente no figuraba dentro de esa intelectualidad por ser mujer, pero resultó que sí era una cuestión de cambio de mentalidad también para las francesas, la cuestión de preguntarse qué es una mujer en el segundo sexo, cambia todas las cuestiones de estudios de género. Y hasta estos momentos, por ejemplo, me encuentro con que hay un filósofo mexicano que dice que para poder hacer filosofía o filosofar, no solamente se requiere leer filosofía, se requiere leer sociología, como bien lo hizo Viri, como bien lo han hecho algunas compañeras, se han metido en ámbitos, por ejemplo, Atocha Liceda se han metido en cosas que tienen que ver con la salud. Veo también algunas compañeras como Adela Cortina que se han tenido que meter en cuestiones políticas. A mí el otro día me dio por, bueno, les voy a comentar rápidamente una anécdota, me dio por entrarle a esta cuestión de lo político y hablar sobre las desapariciones forzadas, ¿no? Y cuando presenté mi texto, alguien me dice, es que no puedes decir eso, no puedes decir que fue el Estado, no, bórralo, bórralo. Y yo, y me llamó mucho la atención eso y le dije, bueno, primero que me lean, digo, porque, por ejemplo, aquí en este momento somos pocos y ya tienen miedo. Y si lo publico, ya tienen miedo. Vemos que, por ejemplo, las periodistas también son personas que están constantemente en el espacio público, que han tenido que publicar, ¿no? El otro día alguien me decía, ¿y cómo sabías que eso iba a pasar? Bueno, pues es que si nosotros leemos algún tipo de libro o vemos que se está leyendo por fuera de nuestro país,
en el New York Times, en algunos otros periódicos y demás, nos vamos a dar cuenta que estamos en una burbuja. Y dentro de esa burbuja, por ejemplo, parece ser que nos comemos lo que dicen las redes sociales, que sería, por ejemplo, esa era una pregunta que le iba a hacer a Viri, que si consideraba la red social como una estructura social, porque no todos van a tener acceso. Primero, que tengan luz, luego que tengan un dispositivo para poder entrar, que tengan una cuenta, un correo, y así nos podemos decir. Es como lo decían algunas mujeres feministas, tanto filósofas, periodistas y escritoras, en 2 volúmenes que salieron del Tsunami 1, Tsunami 2, donde participan filósofas que recientemente han sido galardonadas. Decían, bueno, es que no es lo mismo ser feminista y estar en la Ciudad de México que estar en la sierra tarahumara, o que ser indígena, o que ser de color o afrodescendiente, ¿no? O sea, creo que también hay ciertas cuestiones, ¿no? Y creo que a eso también me surge, y creo que es importante este trabajo que hace Viri, porque llega un momento, perdón, estoy viendo el comentario en el chat, dice que quién es el innombrable. Bueno, pues ojalá que no se nos aparezca si lo mencionamos, pero es Carlos Salinas de Gortari, está en esta cuestión de la fotografía, ligado con Elena Poniatowska. Pues obviamente, pues Elena en algún momento siempre ha estado ligada al poder, y por ejemplo, ya sea a favor o en contra, ¿no? Entonces, eso creo, regresando a la pregunta que hacía Lucía, pues es una condición para considerarse en el espacio público un intelectual, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a mis compañeras filósofas que hacen filosofía en la calle, ¿no? Y era más o menos lo que decía su compañera Kiria. Bueno, ¿qué es eso de pensamiento crítico? El pensamiento crítico es transversal en la formación de los filósofos y las filósofas. ¿Por qué? Porque es tener ese escepticismo radical. Yo me acuerdo que cuando veía antes Los Simpson, antes de entrar a la carrera de filosofía, por poner un ejemplo, pues yo, pues, ay, qué padre, ya después cuando tienes ciertas teorías y demás, pues ya no los ves de manera ingenua ni inocente, ya tienes una postura, ya te sitúas. Y si alguien me preguntara, ¿el pensamiento crítico para qué? Pues para generar habilidades del pensamiento, para poder generarte una opinión argumentada, que entraría en esta cuestión de la episteme y no en la doxa, que es el chisme y estas cuestiones, ¿no? Y por ejemplo ahí, pues desde filosofía para niños, hay muy buenos, muy buenas compañeras de filosofía para niños que hacen toda esta cuestión desde el preescolar, y lo han hecho muy bien. Afortunadamente acá en Nayarit tenemos a alguien que lo empezó a gestar en la primaria, y eso ha gestionado pues que los niños sean más independientes, autónomos y demás, ¿no? El detalle es cuando vienen las reuniones con padres de familia, ¿no? Y sí, pues, es que es bien preguntón, ¿no? Espero haber contestado. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera aclarar, bueno, unas cuestiones que ahorita comentó Tania, y hacer un comentario muy interesante, porque también pienso que no es lo mismo ser feminista en una sierra tarahumara. Bueno, respecto a que no es lo mismo ser mujer, evidentemente, o sea, si ya el hecho de ser mujer es complicado en una situación, en un lugar indígena, ahora querer ser feminista es todavía más difícil, ¿no? O querer ser deportista y no tener estas condiciones, pero podemos ver que tenemos una gran representante en deportista, y es tarahumara, y ella no necesita ese equipo. Entonces, aquí está mucho esta situación, ¿no? De que realmente, pues, no podemos unificar, por así decirlo, que o exigirle a todas las personas que tengan esta cuestión del pensamiento crítico también. ¿Por qué? Porque sus contextos son totalmente distintos, y a esto va la cuestión de las estructuras sociales. Y la pregunta que hacía Tania respecto a si las redes sociales sería una estructura social. Y yo creo que ahorita se me está aclarando la situación de aún más a fondo de por qué yo elegí estructuras sociales. Y es la situación por la misma, porque hablar de la sociedad es muy general, y entonces lo que quiere hacer cuando hablamos, o sea, lo que el concepto hace cuando hablamos
de sociedad, estamos hablando de todos, como si todos estuviéramos unidos, estuviéramos enlazados, cuando en realidad no es así. Y Tania pues lo ha dicho, o sea, muchas personas no tienen acceso a Internet, pero por eso es una estructura social. Las personas que no tienen acceso a Internet tienen su lugar, pero no en otro lugar. Las personas que sí lo tenemos, tenemos aquí nuestro círculo de convivencia en las redes sociales. Las personas que, por ejemplo, los grandes empresarios que tienen mansiones, tienen muchos lujos, ellos tienen su convivencia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, las estructuras sociales es como esta parte de la fragmentación en la cual que nos hacen ver que la sociedad estamos todos, pero no es así. Realmente no estamos todos cuando hablamos de sociedad, porque querer usar, bueno, más allá de estar en contra del concepto de sociedad, creo que el concepto en sí mismo es demasiado general. Y cuando hablaba respecto a la intervención de los intelectuales en las estructuras sociales, es pues que realmente en todos los lugares, aún, aunque se crea que, por ejemplo, que solo está en la parte más urbana, donde llegan, pues supuestamente la promoción artística y este tipo de cuestiones, realmente no, porque como podemos ver la cuestión de consumismo, y de ahí podemos sacar muchas cuestiones como las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, las empresas, hay empresas que han pagado. Traté de buscar información, pero la verdad es que se me complicó mucho porque no hay mucha información al respecto, pero sí es algo que se ha hecho evidente. Y es esta situación en la que las mismas empresas pagan sus estudios científicos para darle la calidad a sus productos. Y creo que eso es algo que se ha visto, pero realmente yo estaba como muy desesperada buscando la información. No sé, a lo mejor si me pongo con mucho más tiempo, la voy a encontrar. No sé si alguien tiene alguna referencia, la puede dejar por aquí igual. Pero yo la verdad es que era como que me metía ahí a Google y incluso al Google académico, y era así como que la Profeco y cosas así, pero era como que lo que estaban haciendo en esos artículos o en esos papers que encontraba era que decían cuáles eran los aceites buenos y cuáles no, pero no decían nada sobre la estafa de las empresas que pagan sus mismas investigaciones para decir que son buenos. Solo dicen que son buenos, pero no dicen de dónde son, de dónde surgen esos departamentos de investigación que las mismas empresas llegan a crear. No digo que sea el caso en todas las empresas, puede haber empresas que sean más honestas, pero pues aquí no, o sea, la situación de cómo de repente cuando algo se quiere hacer a nivel social, a nivel global, a nivel internacional, pues ya está en riesgo. Y y lo mismo pasó cuando ya se popularizó, ay, perdone, ya se popularizó el aceite, la leche de almendras. Entonces, al inicio todo el mundo pues decía, hasta yo decía, no, pues qué bien, ¿no? Leche de almendras, menos pesada y todo. Pero nunca me cuestioné cómo era el proceso, qué consecuencias estaba teniendo para las abejas, porque realmente ese tipo de cuestiones no son superficiales. Llegas a ellas cuando ya está habiendo un consumo excesivo de eso. Y creo que muchas figuras públicas la están promocionando demasiados. Es como de que ya ves un video incluso en YouTube de una receta y te dicen, puedes usar leche de almendras porque es menos pesada. O sea, ya está en la publicidad, o sea, por todo YouTube, por todo donde se pueda, de la marca más famosa, no sé cómo se llama, la S, o sea, no me sé su nombre porque no lo he comprado mucho, pero pues esa situación, ¿no? Que no hay una regulación y, por ejemplo, las personas se van por el hecho de que es sana o que es más sano, que tiene menos grasa o yo qué sé, o en esta ideología vegana o vegetariana y que no está mal, pero pues simplemente eh, no por eso, no por elegir tú esa ideología, no va a tener problemas, no va a tener consecuencias. Entonces, es mucho ahí como de que ese tipo de personas están formando a la sociedad. Bueno,
si hablamos en sentido general, pero más allá de la sociedad están formando las estructuras sociales, porque yo sé que a lo mejor en la sierra no va a tener dinero para comprarse una leche de almendras, eso es verdad, porque pues son caras a comparación de una liconza o de la leche en polvo, pero pues aún así, hay una inserción ahí, de las figuras, por ejemplo, políticas, o sea, yo no sé, a lo mejor aquí será cuestión de investigación tratar como de englobar más a qué me estoy refiriendo, porque creo que es como un coordinado, ¿no? O sea, por ejemplo, las autoridades o las personas que tienen ciertos cargos políticos tienen que ver con las ideologías o el pensamiento, los pensamientos que están usando para sus, su método, bueno, no sé exactamente cuál es el concepto, su método, por ejemplo, está ahorita la cuestión de AMLO, ¿no? Que dicen que es muy neoliberal. O sea, en ese sentido, ¿no? De que, ¿qué pensamiento están siguiendo para dirigir el gobierno? Para dirigir las normas, para dirigir, las becas, o sea, hay muchas cuestiones de fondo. Porque, por ejemplo, en principio te puede sonar una idea muy atractiva, pero por ejemplo, y es algo que yo he vivido y que durante el periodo de AMLO, pero por ejemplo hay un problema con lo de las becas. Ahora, la mayoría de los comercios, la mayoría de los trabajos entran por becas de AMLO. Y si, por ejemplo, tú tuviste, o sea, si tú vas y quieres solicitar un trabajo, es a un año, no más de un año. Aparte de eso, si tú estuviste en una institución que aparte de la beca que te dieron o de tu sueldo por el año, te están dando una beca de estudios o en otro sentido, ya no puedes trabajar en un lugar donde esté, por así decirlo, inscrito al programa de AMLO. ¿Y qué empresa no tiene ya ese registro? Entonces, al, en apariencia la situación es muy básica, ¿no? Promover el trabajo. Pero cuando quieres adentrarte más allá, hay muchas cuestiones que hay que solucionar. Y lo mismo es para cualquier cuestión de, ya sea, como lo reitero, ¿no? La cuestión de la leche de almendras, no es que sea mala, pero hay problemáticas que no se están abordando, que no se están haciendo visibles. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O algún comentario final para finalizar? Alejandra. Sí, a lo mejor, Viri, pensando en ya un poquito más desglosado en cuáles son tus ocupaciones, o sea, digamos, en dónde estás planteando el problema y eso, valdría la pena transitar de estructuras sociales, así como un rubro, a referirte a cuáles estructuras sociales. Por ejemplo, eh, la generación de opinión pública, ¿no? O redes sociales, ¿no? Porque creo que sí, como dices, si uno lo plantea como un problema, así, en una categoría sociedad, pues es amplio. Pero acá de lo que, o sea, digamos, la reflexión que valdría, creo, la pena es la que pueda estar un poco más pulida, ¿no? Y poder indagar a lo mejor a partir del concepto clásico de intelectual, si es aplicable ahora y si es aplicable a lo que vivimos en términos de contenidos en redes sociales, ¿no? Y cómo es, si hay, como dice Tania, uno de los elementos importantes era la formación de opinión, ¿no? La delimitación o la configuración de ideologías. Y eso cómo lo está haciendo ahora, ¿no? Si bien uno de esos elementos que comentaban como un carácter, que le da carácter pues de intelectual, es no solamente su profesión, ¿no? Sino su papel en el poder, ¿no? Su participación y su incidencia. Si esto se mantiene así, ¿no? Si de alguna forma eso no se ha
configurado de manera distinta cuando tenemos medios tan poderosos, digamos, de alcance masivo, ¿no? Aunque claro, siempre está mediado por condiciones económicas, lo cierto es que el impacto que tiene pues una cuenta en YouTube a lo mejor es mucho más grande que ahora que la lectura de un periódico, ¿no? O, o sea, digamos, problematizar así. Entonces yo creo que sí, sí sería muy valioso ir transitando tu pregunta hacia un sector, ¿no? Hacia un, ¿cómo se dice? Pues hacia... ¿Sector específico o como, Sí, sí, así exacto. como, por ejemplo, no sé, en el sector indígena o en el sector académico o así, ¿no? Sí, creo que sería más específica la investigación, de hecho, ayudaría mucho esta parte de que a veces a lo mejor uno quiere hacer como una investigación muy general, pero después pues se da cuenta, ¿no? De que necesita, no es que uno tenga que hacer un testamento, sino que más bien necesita como hacer algo específico, pero muy bien, profundizarlo bien, pues. Sí, sí, claro. Y yo digo que al final es también dar cuenta un poquito desde dónde nace nuestra inquietud, ¿no? O sea, nuestra inquietud a veces nosotros tratamos de ponerla en un contexto y ese contexto suele ser general, pero nace, digamos, de algo a lo mejor más pequeño. Y eso pequeñito es muy valioso, ¿no? Para poder aterrizar y poder dar una respuesta, ¿no? Una reflexión crítica, ¿no? De lo que está pasando. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente, ya para concluir este tema, no me queda más que agradecerle a todas las mujeres que el día de hoy nos acompañaron a este seminario permanente y sobre todo por las grandes y valiosas aportaciones, porque es así como se construye un pensamiento más allá de lo intelectual, se construye una visión multifactorial y también hay que decirlo, en una sinergia de género en la que las mujeres buscamos estos espacios para visibilizarlos. Y bueno, en este sentido quiero darles finalmente una invitación para que nos acompañen el próximo jueves a la industria de la pornografía como parte de la cultura feminicida, la cual correrá a cargo de Stephanie Ernestina Herrera. Por este mismo link, ya saben que se tiene que hacer previo registro. Y si no hay nada más que mencionar o algo más que referir, pues, ¿sí, Ale? Sí. ¿No? Nada más. Bueno, yo tengo una pregunta, como ya fuera del seminario de hoy. Tenemos que registrarnos cada sesión porque me aparece, ay, perdón por mi perro. Trufa. Porque me aparece otra vez volver a llenar todo el formato, como si quiero que me llegue constancia, si me interesan los 4 ejes de las discusiones. O sea, es volver a llenar todo eso cada semana. No, Kiria, nada más es por una ocasión. Eso ya no sirve para identificarlas en un Excel. Sí. Pero yo te recomiendo que guardes la liga en escritorio y ya cuando quieras entrar a la sesión, ya nada más pones la liga y pues ya pones como tu primer nombre y tu primer apellido y eso ya te da el acceso directo para que no hagas el formulario en cada ocasión, porque al inicio yo también pensaba lo mismo, no sé si alguien más de las que ha estado en otras conferencias en esa duda. Ya, es que también entré a la primera hace 15 días y comentaron que igual tenía que llenar la liga, pero no he encontrado una liga especial o específica para cada seminario. O sea, más bien esa era mi pregunta, si hay una liga específica que tenga que llenar cada seminario, como registrarme para cada seminario. Sí, no, decirte que la liga a la cuenta de Zoom es la misma. Nosotros hacemos siempre la invitación porque porque previo, o sea, porque nosotras antes de dejar entrar revisamos esa lista. Entonces, a veces dejamos pasar cuando son mujeres y no tenemos ningún inconveniente, pero luego nos causa problemas que no se registren y tengan la liga, que alguien se las pasó y eso. Pero es eso, es la misma para toda la sesión. Ajá. Ya, era esa mi pregunta.
Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, su participación y por este tema tan interesante. Pues si no hay nada más que abordar, entonces damos por concluido esta presentación de la labor intelectual en las estructuras sociales. Y bueno, pues reiterando la invitación para el próximo jueves a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.